de la próxima semana? Fisiología, profe. La próxima no la otra. La otra. Bueno, espero que no empiecen a faltar al teórico, ¿no? ¿Cuántos son en total en segundo? 160. ¿Por qué somos 70 en este teórico? Cric, cric, cric. Hay un grillo por ahí, nadie contesta. ¿Qué pasó? ¿Eh? Empieza a poner falta, ¿eh? Sin drama. Es la hora. Bueno, ¿qué temas están dando en fisiología y en bioquímica? Química no arrancamos, profe, todavía. ¿Todavía no? Y Ah, en el otro cuatrimestre. en mayo arrancamos con el Más. cursillo. Ajá. Y fisiología ya estamos por terminar renal porque rendimos eso. Ok, muy bien, gracias, Cristina. Bueno, eh, hoy ya voy a compartir pantalla. Vamos a estudiar un tema que tienen que llevárselo ya les conté de esto, para el resto de la carrera. Luego, a medida que el tiempo pase y aparezcan nuevas novedades científicas, le van a tener que adosar cosas, cambiar cosas, pero mientras tanto, ustedes tienen que saber a partir de ahora por qué el organismo hace edema, por qué el organismo le pasa que, que pierde líquido del intravascular y a veces lo distribuye mal en el extravascular, sobre todo en el intersticio. ¿Sí? ¿Me están entendiendo lo que yo digo? Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a hacer también el QR, lo voy a poner a mitad de la clase, cosa de que todos me cuenten quién no pudo y quien no pudo me manda me lo anota en el chat, que no se pudo conectar o poner el presente, así yo se lo coloco en forma de... Profe, Ah, sí, María. me anda mal la cámara, entonces los profesores me lo están poniendo, o me pone algún otro alumno, o me pone el profesor. Bueno, poneme ya entonces tu nombre en el chat, así ya yo pongo el presente, ¿sí? ¿Puede Dale, ser, María? gracias. De Sí. nada. Bueno, comparto pantalla, ¿eh? Y comenzamos, ¿sí? Piritín. ¿Están viendo? Medio interno. Sí, profe. Bueno. Eh, en la clase, hoy terminamos esta clase. Ya vimos cómo se distribuía el agua, ya vimos cómo usaba los medios de transporte para los iones y para los líquidos, eh, que algunos eh, tenían un transporte activo y otros tenían uno pasivo. Eh, ¿De qué se trataba la homeostasis? ¿Cómo estaban distribuidos los líquidos en el organismo? También charlamos de eso.
Y recuerden como el sodio es el principal en esta fórmula, que es de la osmolaridad plasmática, que yo le conté que la osmolaridad del plasma tiene entre 270 a 300 miliosmoles por cada litro. El mayor determinante de la osmolaridad era el ion sodio. ¿M? También lo es la glucosa y la urea, pero sobre todo el ion sodio, ¿sí? La flecha que señala acá señala el cuadrado, el rectángulo este, no señala la urea y dice sodio ahí, señala el rectángulo. Vimos cómo estaban los iones distribuidos en los líquidos, ya sea en el intracelular o en el extracelular. Sobre todo tienen que saber el de sodio, el del potasio, ¿m? De cada uno, porque al saber la diferencia de iones entre las membranas, es lo que es la razón por la cual después ustedes se van a explicar las diferencias de potenciales, sobre todo en tejidos que manejan cargas distintas, que tienen una carga distinta en su potencial celular, como es el sistema nervioso y como es, por ejemplo, el cardíaco. Este, y esta diferencia de potencial lo hacen estos iones, sodio, eh, potasio, calcio. ¿Sí? Todos estos iones te dan una diferencia potencial en las membranas. Eso lo vamos a ver más adelante. También vimos cómo se componía un suero fisiológico. Yo le dije simplemente que, para hacerlo simple, eran 9 gramos, ¿sí? 9 gramos de cloruro de sodio que estaban distribuidos en un litro. Y eso te hace un 0,9% del litro. O sea que se puede decir que la solución salina, o la que ustedes ven puesta en los sueros en los pacientes que están internados, cuando no es glucosa, cuando es un suero fisiológico, simplemente es agua con, este, con 0,9 gramos de sodio por cada 100 centímetros. Como el suero fisiológico tiene 500 mililitros, no hay sueros de 1 litro de este tipo, eh, resulta que entonces eh, sería 0,45 gramos en cada suero. Y al juntar los 2 litros, tendríamos recién los 9 gramos. Y que ese suero tiene una osmolaridad de 308, que es la osmolaridad plasmática, por eso es isotónico. Entonces, con este esquema que charlamos, estuvimos charlando sobre lo que era isotónico, lo que era hipertónico y lo que era hipotónico. A ver, ¿quién me puede contar qué es algo isotónico? ¡Tachán! Dígame. Puede ser que sea cuando tenemos una cantidad de salida y de entrada de agua iguales, Claro. un Y equilibrio. entonces la osmolaridad plasmática, ¿cómo sería? ¿Igual a la del plasma o diferente? De lo que estamos colocando en, en una vena, por ejemplo. ¿Tendría la misma osmolaridad, algo isotónico o tendría otra osmolaridad diferente, menor, mayor? ¿Qué piensan? Es igual, profe. Es igual. Entonces, un suero isotónico tiene la misma osmolaridad que el plasma. Por eso yo, cuando le introduzco ese suero isotónico como una solución fisiológica en una vena y la hago pasar, el organismo lo único que se entera es que le entró agua, y que tiene la misma presión osmótica que él tiene. Quiere decir que el líquido va a expandir el plasma y se va a mantener con la misma osmolaridad. También les conté que nosotros no podíamos tomar agua de mar. ¿Por qué?
porque tiene mucho sal. Tiene mucha sal. Si 1 litro de una solución fisiológica, que tiene la misma osmolaridad que el plasma, tiene 9 gramos, el agua del mar tiene 35 gramos. Quiere decir que si nosotros tomamos agua de mar, lo que nos va a pasar es que nuestras células se van a encontrar con mucha sal por fuera y se van a deshidratar. ¿Sí? Van a perder, como la osmolaridad es diferente, fíjense que le estoy poniendo que mientras la osmolaridad normal es 300, acá cuando tomo agua de mar estoy metiendo en mi organismo 1100 de osmolaridad. Entonces, la célula va a querer equiparar la, la osmolaridad, va a querer que bajar la osmolaridad. Y para bajar esa osmolaridad que se le viene encima, lo que va a hacer es perder agua. Y eso la va a hacer disfuncionar. Va a ser una célula que no funciona. Por eso no podemos tomar agua de mar, porque si bien de pronto puede ser que creyamos que creamos que nos quita la sed, en realidad lo que va a hacer es darnos más sed y deshidratar nuestras células van a dejar de funcionar, y como ya les conté, eh, de pronto el sistema nervioso va a dejar de funcionar normalmente y nos va a meter en coma, y quizás estamos en coma y media hora después llueve y podemos tomar agua. Entonces el organismo no lo va, o sea, no es lógico. Tampoco es lógico que el agua destilada, como les conté, la tomemos en gran cantidad, porque va a pasar lo inverso. Y lo inverso va a ser que, como no tiene osmolaridad el agua destilada, la célula va a querer equiparar lo mismo y se va a superhidratar. O sea que con agua destilada, una célula se, se agranda. O sea, esto que el agua corriente quiere decir que no es destilada, por lo tanto no va a producir nada. Pero el agua destilada, que le sacaron todos los solutos, lo que va a ocurrir es que nos va a hiperhidratar la célula y la va a hacer estallar. Así que bueno, esto es simplemente que lo van a ver en fisiología, se lo van a explicar de uno u otro modo, y es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber este detalle. Resulta que este, los sensores de la osmolaridad están en dos partes, que creo que se los conté. ¿Ustedes se acuerdan dónde les dije que tenían los sensores de la osmolaridad del plasma? ¿Se acuerdan de eso? En el hipotálamo. En el hipotálamo es uno, bien, Fabián. ¿Y el otro? Los receptores. ¿Cómo? Joao. Los varos. Los receptores, ¿dónde están? En la caixa do seno carotídeo. Correcto, muy bien, perfecto. Esos dos lugares sensan la osmolaridad del plasma. Y entonces, al sensarla, van a producir la descarga de una de estas hormonas, que sobre todo es la vasopresina. O no la va, o la van a disparar, que es la antidiurética. ¿La van a disparar desde el hipotálamo o no? Ya que estamos metidos acá, les tengo que contar que desde de la, eh, del hipotálamo, y en todo caso de la hipófisis neuronal, la neurohipófisis, nos va a liberar dos hormonas. La ADH, que es la antidiurética, porque la junta, acá, viene del hipotálamo, la junta, acá en la neurohipófisis, y la oxitocina. Estas son dos hormonas que pertenecen a la neurohipófisis. Pero, ya que estamos acá, y para que lo sepan, el hipotálamo tiene
lo que se llaman releasing factor, o sea, factores de realización, que son liberadores de las hormonas hipotalámicas, la de la adenohipófisis. La TSH es la hormona que va a estimular la tiroides, para que haga tirotrofina. La ACTH va a ser la hormona que va a estimular la suprarrenal para liberar adrenalina o noradrenalina y cortisol. La LDH va a ser la hormona que va a estimular, y la FSH, estas dos van a estimular el crecimiento de los espermatozoides, de los óvulos, y la FSH, de la folículo estimulante también, ¿eh? Va a estimular la del ovario. Y la prolactina de la mama y la otra del crecimiento. Todas estas hormonas son de la adenohipófisis, de esta parte. Pero recuerden, ya que tocamos el tema de que el hipotálamo tiene un sensor de osmolaridad, también tiene un sensor de estas hormonas. Lo tiene ese sensor, y entonces cuando sensa que están bajas, libera el factor realizador, y eso hace producir a la hormona. Nada más, es simplemente para que tengan un conocimiento al respecto. ¿Se entendió, no es cierto, lo que digo acá? Acuérdense de la DH porque ahora la vamos a tocar, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ok. ¿Vieron en algún lado esto ya? Sí, en fisio, profe. Riñón. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a tocar el tema de la DH y de las hormonas del riñón, que son las que estamos charlando por el manejo del agua, porque lo que nosotros estamos charlando aquí es cómo hace el organismo para manejar el agua. Entonces, cuando estos osmoreceptores hipotalámicos y los del seno carotídeo pierden agua y se deshidratan, lo primero que hacen es que nos dan una sensación de sed, y además estimulan la liberación de antidiurética. O sea, que el osmoreceptor está recibiendo una información de que hay mucha osmolaridad dentro del plasma, que la osmolaridad se superó los 300 y algo, y entonces dice, bueno, primero, sed, y nos obliga a tomar agua. Segundo, dice, libero ADH, entonces libera la ADH, y ¿qué sucede cuando libera la ADH? Los túbulos se vuelven permeables al agua. ¿Y el agua dónde va? A la sangre, porque hay reabsorción. ¿A dónde? Al A capilar la sangre, periférico. bueno, en realidad primero pasa a intersticio y después va a ir a la sangre. Correcto, perfecto. Entonces, todo lo que dijeron es correcto. O sea, el, el túbulo, eh, el túbulo colector recibe la ADH, se le abren las compuertas, ¿m? Las compuertas de los espacios entre los... Y, este, y resulta que el agua del túbulo pasa, se transfiere al intersticio, del intersticio a la vena, y de la vena al capilar, y del capilar vuelve al plasma. O sea, que la antidiurética lo que hace es antidiuresis, pero lo que hace es retener agua. Son las dos cosas que hace. Retiene agua. Mientras nosotros tomamos agua porque tenemos sed, el riñón solito se encarga de no orinar más de lo necesario, con el objetivo de mantener el agua adentro. Hay otro efecto que también ocurre en el riñón, que es el fenómeno de la arteria aferente. La arteria aferente del, del riñón, antes de llegar al glomérulo, la arteria aferente eh, tiene un sensor que, junto con la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, liberan
una hormona que es la renina, angiotensina, aldosterona. Libera las tres hormonas. La renina, angiotensina, ¿qué le está informando? Lo que le informó el vaso, o sea, el de la arteria aferente, le dijo, no tengo flujo, estás deshidratado, no tomaste agua, no tengo flujo. Entonces, ¿qué hace la mácula densa? Libera renina, angiotensina, aldosterona. Si el vaso le dice no tengo flujo, no tengo presión, lo que va a hacer la angiotensina es tratar de disminuir el compartimento. Va a intentar disminuir, achicar los vasos. Va a vasoconstringir los vasos para achicar el compartimento y para menos que la sangre, el poco líquido que hay, que al menos fluya, que no haya territorio sin que le llegue. Y la aldosterona, lo que va a hacer es retener sodio y agua. Se lo va a sacar al túbulo contorneado distal. Le va a sacar sodio y, al sodio va a seguir el agua. Y entonces, este es el motivo por el cual cuando nos deshidratamos, cuando nuestra osmolaridad plasmática aumenta, porque perdemos agua, porque hemos corrido, porque no hemos tomado, porque hizo mucho calor y no nos hidratamos, lo primero que fenómeno. En primer lugar, la neurohipófisis va a liberar la antidiurética para retener agua, y en segundo lugar, en la mácula densa, los vasos, eh, la arteriola aferente le va a avisar que no tiene flujo y, y, y entonces se va a liberar renina, angiotensina, aldosterona para retener sodio y agua. Y esos son los dos mecanismos que el riñón utiliza para retener el sodio y el agua. Y entonces, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué pasaría? Vamos a llevar a la práctica cuando le pasaría a un niño, a un adulto, cuando pierde agua. En primer lugar, después de esto terminamos y hacemos el presente. A ver, resulta que porque transpiró mucho, porque tuvo fiebre, o porque vomitó, o porque tuvo diarrea muy importante, o una poliuria, o porque sí, no tuvo aporte. En un niño, lo primero que le va a ocurrir es que este, no va a orinar el pañal y que la orina va a ser oscura. La oscuridad de la orina es porque está concentrando, o sea, por los factores que dijimos antes, la antidiurética funcionando más la renina, angiotensina, aldosterona funcionando, va a hacer retener agua. Entonces, la poca orina que salga va a salir muy concentrada. Y entonces el pañal puede estar seco, la orina oscura. A veces el niño llora sin llanto, es otra cosa que tenemos que ver. Y los labios, este, la lengua, se pone seca, le llamamos lengua del oro. Después, los ojos se hunden. Los ojos se hunden porque atrás de los ojos nosotros tenemos una grasa retroorbitaria. Y cuando esa grasa se deshidrata porque nos ofrece el agua que tiene, los ojos se hunden. Ustedes van a ver que las personas que han pasado hambre tienen los ojos hundidos. Y, eh, y esos ojos hundidos por no comer es porque la materia grasa que está detrás de los ojos está ofreciendo sus calorías. Entonces se degrada y ofrece el agua y ofrece también la energía de las grasas. ¿Qué más? Tanto en el adulto como en el niño aparece el signo del pliegue. O sea, yo comprimo la piel y queda. O sea, si ustedes ahora, en este momento, se oprimen, como hacen un pliegue en la piel, inmediatamente la piel va a volver a su posición normal. Sin embargo, en el deshidratado, ese pliegue persiste. O sea que es un signo más que nos da la evidencia de que no hay agua en el organismo. Después se pierde peso. En los niños que todavía tienen abierto la fontanela, que no se cerró, se le hunde porque no hay agua.
Además, las manos están frías y los pies también están fríos. Y eso es porque no tienen flujo. O sea, el organismo lo que va a hacer en eso que les conté, ¿qué les dije? ¿Por qué les parece que van a estar fríos los pies y las manos? A ver, razonen y me lo dicen. Porque no hay circulación distal o es baja. ¿Y por qué no hay circulación distal, Martina? Porque hay menos volumen sanguíneo Ah, por la y falta entonces el de organismo, agua. ¿qué hace? ¿Cómo hace el organismo para bajar o la oferta distal? ¿Qué es lo que hace? Vasoconstricción Eso, de correcto, los... esa es la respuesta, muy bien. O sea, como se liberó renina-angiotensina, que es vasoconstrictora, eh, le va a sacar flujo a los territorios que menos precisan. No digo que no los enferme, no digo que no pueda aparecer quizás en un territorio como las manos, la punta de los dedos, una gangrena es raro por deshidratación, más bien eso es más bien por frío, pero en realidad lo que va a hacer es ofertarle todo lo que hay a organismos más nobles, ya sea corazón, hígado, cerebro. ¿M? O sea, y el cerebro siempre lo va a querer mantener activo porque siempre va a estar esperando que nosotros cambiemos la situación. Y cambiar la situación es, ¿cuál? ¿Cómo cambiamos la situación? Despierto. ¿Cómo la cambiamos? A esta situación de deshidratación, ¿cómo la cambiamos? dándole agua Claro, por ejemplo, un tomando suero, agua, lo que hablamos antes. claro. Lo que está buscando mantenernos lúcidos para que vayamos a buscar el agua. Y las contracciones musculares son porque los iones están, como les conté, los iones también se ponen eh, a- están en exceso o en pérdida en uno y otro compartimento, entonces funcionan mal. En un adulto pasa algo parecido. Por ejemplo, ¿qué le pasa al adulto que sí vamos a detectar que es cuando está con falta de agua? Tiene la frecuencia cardíaca alta, tiene taquicardia. ¿Y eso por qué les parece que es? Para compensar la disminución de volumen, o sea, de volemia, y lograr mantener la irrigación relativamente constante. Correcto, muy bien. O sea, eh, con, con frecuencia, con más latidos, eh, suple la ausencia de volumen. Exactamente, esa es la respuesta que dijiste, es perfecta. Después también vamos a respirar más rápido. Esto es porque en general cuando no tenemos agua y no podemos eliminar los protones ácidos, el organismo lo que va a hacer es tratar de sacárselos a través del aparato respiratorio. Como no lo puede hacer por el riñón, ya lo vamos a ver cuando veamos pH y toda esta historia, vamos a ver cómo el riñón se quiere desembarazar siempre del protón hidrógeno, siempre. Siempre va a estar buscando sacárselo de encima, haciendo moléculas como la urea, como el amoníaco, como el amonio, liberándolo en forma libre. La orina es ácida, la orina en sí es ácida, y eso es porque el riñón está sacándose los protones de encima. Cuando no puede hacerlo porque el riñón no se lo deja porque el riñón prefiere retener agua que eliminar protones, entonces, ¿qué hace? Se los va a sacar a través del aparato respiratorio. ¿Eh? Primero, ¿por qué? Porque el aparato respiratorio elimina ácidos. Dos razones nada más hay. Por la eliminación del dióxido de carbono, que en Muy forma bien. indirecta se está eliminando protones de esa manera. Bien, la respuesta es así. Sí, está bien, pero la respuesta es así. Por la eliminación del dióxido de carbono, que es ácido. Y los protones que elimina es por el agua, porque cuando respiramos e hiperventilamos, perdemos agua también. Y el agua es H2O, o sea que cada molécula de agua que se pierde son dos protones de hidrógeno que se pierden.
Así que entonces lo que hace el organismo es utilizar el aparato respiratorio como un compensador. Dice ya que no puedo con el riñón porque me dice que retenga el agua, me los voy a sacar de encima con el aparato respiratorio. Eh, mm, Recuerden esto porque lo van a ver mucho en pH. Siempre va a haber hipotensión, pese a la vasoconstricción va a haber hipotensión en general. Cuando es extrema aparece la hipotensión, al principio hay un periodo de compensación con la vasoconstricción, pero después tiene que aparecer. Y después, como como hay vasoconstricción y no podemos perder la temperatura corporal central tiende a ser un poquito más alta. Eh, Aunque tengamos los pies fríos y las manos frías, si nos tomamos la temperatura rectal o temperatura en la boca o en el oído, tendremos más temperatura, 37 para arriba. Y eso es porque no estamos eliminando el calor por las extremidades, por la vasoconstricción. Bien, el sistema nervioso ustedes ya saben. El paciente que no está deshidratado suele estar sediento, confuso, mareado por la hipotensión. Y la diuresis que disminuye. Y también una cosa interesante que vamos a ver que en un paciente deshidratado, en un adulto deshidratado, es que el pulso es débil, o sea, es un pulso muy blandito, no digo disminuido en frecuencia, digo débil. La frecuencia está alta, pero el pulso se percibe con mucha debilidad. Las venas se han colapsado, la piel está pálida, a veces cianótica porque está mal irrigada. Y hay otra cosa que pueden ver en alguien que tiene deshidratación, es que si ustedes se comprimen, por ejemplo, ahora el índice de una mano con el pulgar de la otra mano, al soltarlo, inmediatamente la zona que aparentemente queda blanca por la compresión se llena. En menos de 3 segundos, ese lleno capilar se produce. En el paciente que no tiene agua, que está deshidratado, resulta que el lleno ese tarda más de 3 segundos, que es lo normal. ¿Mm? Y bueno, y esto sería más o menos lo que ocurriría en un paciente que se deshidrata. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con esto de por qué se producen los edemas, pero antes que nada, voy a compartir este, el, el QR, a ver si ustedes pueden darme el presente, y si no, hoy qué día es, 25, lunes 20. Bueno, intenten todos los que puedan, y lo que no puedan, me mandan en el chat y yo después lo pongo presente. Ya estoy con ustedes. Ping. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Profe, que yo no pude. Fabián, acordate que tenés que... Sí, dame un momento, que se me caduca y... Dale, ok. Y reinicien, cuando se caduca, reinicien. Que reinicien y no hay problema. Si no me mandan por el chat,
¿Quién no pudo poner presente? Profe, yo estoy intentando salir e ingresar desde del celu para poder agarrar el QR del iPad, pero no estoy consiguiendo. Bueno, ponete en el chat, yo después te doy el presente. ¿Sí? ¿Te parece? Dale, gracias. Después ustedes me preguntan por correo, me preguntan si, o se fijan, ustedes se pueden fijar si estuvieron presentes en la clase o no. Y cualquier cosa me mandan un correo. Bueno, ¿puedo continuar? Fabián, ¿pudiste? Profe, dame un Sí, por segundito que mí sí. estoy intentando ingresar a la página. Ok. Ahí ya está, profe, gracias. Bueno, yo corto acá. El que no pudo, me manda un correo. O primero que se anote en el chat y yo le pongo el presente. Y si no, después... Profe, te hago Eh, otra consulta. En la clase del 18, viernes 18 de abril, que fue feriado, a la mayoría nos aparece como ausente, o sea, fue feriado, por eso no tuvimos clases, pero por las dudas te aviso que en la página aparece como ausente. sí, bueno, lo voy a borrar. 18 fue. Sí, 18 de abril. Entonces borro el día y chao, listo. 18 de abril, ya estoy anotando. Está bien, ustedes díganme todos los errores que tiene el Moodle este porque es complejo y porque nos piden que pongamos la fecha de los previamente y resulta que después hay un feriado y no hay asistencia. Profe, nosotras con mi comisión de PH también tenemos ausente el lunes, todas. El lunes pasado, Este lunes creo que fue. El lunes 21, sí, el de ahora. pero vos estás hablando del práctico, Claro. pero tenés que decirle a tu profesora, yo no sé qué hizo tu profesora. Ah, bueno, está bien. Hablalo con la profe, que ella le ponga el presente porque yo no tengo acceso a... Yo no sé quién fue al práctico, ¿sí? Dale, listo, gracias, profe. No, de nada, charlarlo con ella, eso es tema. Yo Charlen pude, todo, profe, ok, yo bueno. sí. Bueno, cualquier cosa me ponen acá en el chat, quién no pudo, ¿ok? Yo me fijo y copio antes de irme. Eh, bueno, voy a compartir de nuevo el asunto porque esto es muy importante que lo aprendan y lo tengan, ya les conté, para toda la carrera. Así saben por qué se producen los edemas. Después agregarán, sacarán, pero siempre siguiendo lo que la ciencia dicte, le pondrán o le sacarán cosas. Eh, Estas se llaman fuerzas de Ernest-Starling, no es Frank Starling. Cuando hablan de Frank Starling, está hablando de una fuerza que se refiere al corazón. Estas son Ernest Starling, fue Starling con un tal Ernest.
o Ernest Starling, el que se metió en este lío. Así que don Ernest dijo lo siguiente. Este es Starling solo, no sé si me explico. Hay, en las fuerzas del corazón, ya las van a ver, hay una fuerza que se llama de Frank Starling, que son dos, pero este es don Ernest. Y entonces, imagínense que la sangre viene entrando por el capilar, acá, el capilar arterial. Y acá abajo está el capilar venoso. Cuando la sangre entra a una presión. Nosotros, ¿qué presión tenemos en el organismo? ¿Cuál es la presión que tenemos normalmente en las grandes arterias? ¿Sería eso? Sí, claro. ¿Cuál es la presión arterial? Che, ¿qué están 120, desmayando? 80. ¿Qué? 120, 80. Bárbaro, Sí. perfecto. Sin embargo, 120, 80, ¿qué? Milímetros de Milímetros. mercurio. Muy bien. Sin embargo, pese a que desde el corazón sale con 120 milímetros de mercurio y la diastólica está ya a 80, cuando llega al capilar está casi en 33. ¿Mm? La presión descendió, la presión hidrostática, la presión que tienen los capilares es más baja. Venía a 80 como la parte mínima y de pronto cuando llega al capilar tiene 33. Y entonces el capilar tiene poros, saben eso, porque el capilar tiene poros por donde pierde el agua. Esta presión está empujando hacia afuera del capilar. Y hay una presión, que es la presión de las proteínas, que está empujando hacia adentro del capilar. O sea, la presión hidrostática quiere que el agua salga hacia afuera, pero la presión oncótica del plasma, ¿eh? La presión oncótica, o sea, de las proteínas, y también la presión osmótica que vimos antes, intenta que el agua se vuelva hacia adentro. ¿Sí? Empuja el agua hacia adentro. Pero resulta que la presión oncótica plasmática es de 28 y la presión hidrostática en esta altura es de 33. Quiere decir que el agua, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar dentro del capilar o va a salir afuera? Sale afuera. Sale afuera. Es más, resulta que acá está la presión oncótica del intersticio. ¿Y esta presión hacia dónde empuja? ¿Hacia adentro del capilar o hacia afuera? Esta presión oncótica es presión de las proteínas que están en el intersticio. Hacia afuera. Hacia afuera, muy bien. Quiere decir que si esta presión oncótica plasmática empuja hacia adentro del capilar, la presión oncótica del intersticio empuja hacia afuera y suma. Suma a los 33 que teníamos, le suba 3 más, quiere decir que tiene 36, más o menos. Entonces, o sea que hay un 8% de milímetros de mercurio de presión que están empujando hacia afuera. ¿Sí? Porque la chupa la oncótica intersticial y porque la empuja la hidrostática capilar. Entonces le queda agua en el intersticio de 8 milímetros de presión, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a la vena, el proceso se invierte. ¿Por qué? Porque la presión acá en el capilar, como perdió mucha agua, en el capilar arterial, se queda sin agua y ya entra en el venoso, y el venoso pierde la presión hidrostática. De 33 cae a 17. Y entonces, como esta proteína no salió, porque no puede salir porque el objetivo de estos poros es que sean chicos para que la proteína no salga, entonces la proteína no se pierde, no sale afuera. Y esta proteína se queda con 28 acá, y entonces, como le gana la hidrostática, el agua va a intentar otra vez volver hacia el capilar. Va a ser chupada hacia el capilar por esta presión oncótica del plasma. Pese a que la presión intersticial sigue igual, ahora tengo una presión ya negativa, empujando hacia adentro.
Y otra parte del líquido que va a quedar de remanente por acá, esto estamos hablando de presiones, pero va a quedar líquido remanente en el intersticio y se va a ir a través de los linfáticos. Quiere decir que esto es el proceso normal. El proceso normal es meterle agua al intersticio, irrigar todas las células, llevarle los nutrientes y después que la célula nos entregue en el capilar venoso todos los desechos y los vuelve a meter al vaso a través de la óptica plasmática. Y el agua vuelve a entrar, o sea que hace un juego de salida y de entrada, con el objetivo de llevar nutriente, oxígeno, y después volver con el dióxido de carbono, volver con los desechos. ¿Se entendió esto? ¿Cómo funciona? Sí, profe. ¿Todos entendieron? ¿Sí? ¿Lo vieron en fisio? Sí, profe. Bueno, no importa los valores, si si en fisio le dijeron 34, 33, o 35, no importa. Lo importante es entender el proceso. ¿Le dieron los mismos valores o qué? O más o menos. Del capilar peritubular, la hidrostática, la oncótica estaba como 32, pero los valores que nos dieron fue del glomérulo y del capilar peritubular, nada más. Bueno, ustedes le ponen los valores que el profesor le dio, ¿eh? El profesor le dice que el mundo es cuadrado y ustedes le dicen, ah, sí, sí, el mundo es cuadrado. Y cuando salen afuera lo repatean a la tierra y le dicen, "Va, pero es redonda". Pero lo que le dice el profesor es lo que... no, esto es una broma. Lo que tienen que hacer es entender el proceso. No importa el valor, que el valor sea diferente a lo que él les da, a lo que yo les doy. El asunto es el proceso, la suma y la resta. La suma y la resta le tiene que dar. ¿Eh? El capilar viene con más presión hidrostática, el capilar arterial y el venoso con menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que digo? Sí, 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 Bien, profe. perfecto. Entonces, ¿cómo sería este asunto? Eh, Cuando se rompe este equilibrio que yo le estoy contando, resulta que aparece el edema intersticial. Y el edema en el intersticio es el edema que ustedes ven a veces en los pies, en las manos, en ciertas reacciones alérgicas. Y eso se llama edema intersticial, en el intersticio. Ahora, cuando esto ocurre, que el líquido se junta en espacios virtuales, como la pleura, las articulaciones o el abdomen, eso se llama derrame. ¿M? Derrame pleural, derrame articular, derrame abdominal. Pero en el intersticio es intersticial. O sea que siempre que se junte el líquido, lo van a encontrar en el intersticio o en los espacios virtuales, como pleura, articulaciones, bla, bla, bla. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una reacción alérgica? Fíjense, vamos a razonar el tema de una reacción alérgica. Resulta que cuando nos pica un mosquito, nos sale una roncha y una pápula ahí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿A todos le picó un mosquito alguna vez? Sí, sí, profe. Bueno, sí, entonces, cada vez que nos pasa eso, nos aparece esta pápula que es edema intersticial. Es edema en el intersticio. ¿Mm? Es porque el mosquito quiere eso. El mosquito nos mete una sustancia que vasodilata, porque lo que él necesita es sangre. Entonces hace vasodilatar los vasos. Entonces lo que ha hecho, ya sea eh, em, en este capilar, cuando se metió la sustancia, como en las alergias o las quemaduras o las toxinas que mete el mosquito, lo que está haciendo es aumentando la permeabilidad del capilar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Las presiones son iguales, la oncoticidad es igual. Lo único que le pasó al vaso es que le entró una toxina
o algo, una reacción alérgica o lo que sea, que le hizo abrir los compartimentos de los agujeros que tiene el capilar. Los agujeros que tiene el endotelio se los abre y entonces el agua se escapa. Y el agua se escapa hacia el intersticio. Y esa es la primera razón por la cual aparece edema cuando hay aumento de la permeabilidad capilar, como en una quemadura o en una alergia. Lo que a veces las alergias de contacto hacen edema y es porque aumentaron la permeabilidad capilar, igual que una reacción alérgica, igual que una picadura de un insecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió este fenómeno? Sí, 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 profe. Sí, Sí, profe. entonces, Sí, profe. este fenómeno no pasó nada con la fuerza de Starling, de Ernest Starling, todo normal. Solo es el vaso el que recibió el impacto del proceso, y abrió sus agujeros y el agua se perdió. Vamos a la siguiente. Otra causa de edema es cuando no tenemos las proteínas. Yo les acabo de decir que son necesarias las proteínas, la expresión de las proteínas, las presiones oncóticas, son necesarias para volver a traer el agua del intersticio hacia el vaso. Y resulta que, esto vamos a mirarlo al revés, el capilar viene por acá, a 33, pierde el agua por la presión hidrostática y cuando la quiere traer de nuevo al vaso, la quiere traer de nuevo al, este, al capilar venoso, resulta que se encuentra con que no encuentra fuerza que la atraiga, no hay proteína. Y esto ocurre, por ejemplo, en lo que estamos dando como ejemplo aquí, que es disminución de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, en la desnutrición. ¿Mm? Cuando perdemos proteínas, como en el síndrome nefrótico, o cuando hay una desnutrición porque no comemos proteínas, o cuando hay una mala absorción porque tenemos un problema en el intestino que no absorbe las proteínas, o cuando el hígado no puede fabricar la albúmina, que también es una proteína, y no la puede hacer por un fallo hepático, y entonces nos quedamos sin proteína, y cuando el vaso se queda sin proteína, el agua tiende a salir por la presión hidrostática, pero no tiende a volver porque no tienen fuerza para traerlo. Y entonces vemos acá que yo les conté que esto acá se llenó el peritoneo, de líquido. ¿Y esto cómo se llama? Derrame. Derrame, un derrame peritoneal. También está acá, esta enfermedad es sobre todo en los niños desnutridos en África, se llama kwashiorkor. Y también, y no es que está gordo, es que tiene ascitis, porque no comen proteína, entonces están con hambre, comen más bien hidratos de carbono y poca proteína, entonces se quedan sin proteína para hacer, nosotros tenemos que comer al menos una cantidad diaria de proteína, ya sea la tienen los vegetales o la tienen las carnes, lo que sea, pero tenemos que comer proteína un nivel diario, que es más o menos 50 gramos por día. Bien, ¿se entendió esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, profe. vamos a la siguiente. Esta vez, hay un parásito, por ejemplo. Yo les conté que el agua, les conté antes que el agua salía, entraba y que quedaba un remanente en el intersticio que se iba por el capilar linfático. Eso es lo normal. Y acá pasa algo parecido, que también es causa de edema. Fíjense que tanto el capilar arterial o el capilar venoso están normales, no hay nada, pero este remanente de agua que queda acá tiene que volver por el linfático. Hay una enfermedad que suelen ser los parásitos, que se llama parasitaria, que por ejemplo puede ser la filaria, o cualquier otra cosa,
Cualquier otra cosa que lastime el capilar linfático, ¿eh? Como puede ser la radioterapia o traumatismo o la quimio, cualquier cosa que lastime esta vuelta de agua a través del linfático puede hacer edema. Hay, en este caso, fíjense, esta enfermedad se llama, el nombre que le pusieron es elefantiasis. La pierna le queda como la de un elefante. Lo que puede haber ocurrido acá es que este parásito se metió en el capilar, se instaló en el capilar linfático, entonces el líquido no puede volver porque están taponados de parásitos. Entonces se edematiza y es otra causa de edema. O sea que dijimos, vamos a volver atrás y después vemos la última. Hay edema cuando se abren los orificios de los capilares. Hay edema cuando hay disminución de las proteínas plasmáticas. Hay edema cuando se tapa el capilar linfático, que también tiene que traer el agua. Y por último, hay edema cuando ahora no se tapó el capilar linfático, ahora se tapó la vena. Ustedes sabrán que cuando hay una trombosis venosa o cuando las válvulas en el asunto de los terrenos varicosos, las válvulas venosas pierden su estructura, o cuando hay un tapón porque se coaguló la vena, el pie se dematiza. Es muy común que el pie se dematiza. Por eso es uno de los problemas que ocurre en los aviones con larga, que hay muchas horas de sentado, que en uno no se para y los pies funcionan como una bomba. Al pisar el piso, funciona como una bomba empujando la sangre hacia arriba. Si la mantenemos siempre, además que la presión en un avión cae, la presión externa, además de la vuelta de sangre es menor, cuesta, entonces los pies suelen hincharse. El que se saca el zapato en un avión suele costarle ponérselo después. Bueno, y esto es simplemente porque o se ha obstruido, por ejemplo, las trombosis, se ha obstruido el retorno de este líquido que salió, ya no es el capilar, ya no es la proteína plasmática que no lo trae, ahora es un tapón. ¿eh? Es, o en la insuficiencia cardíaca porque el corazón mm, no alcanza, o sea, tiene mucho retorno, está lleno de retorno y entonces no alcanza a sacar toda la sangre que tiene por detrás. Entonces, en la insuficiencia cardíaca aparecen se dilatan las venas y aparecen los edemas. En la cirrosis hepática, porque no hay, no solo porque no hay proteína, puede aparecer, sino que también en la cirrosis se destruyen los vasos del sistema porta que ustedes vieron en histología, se destruye la estructura del sistema porta, entonces la vena suprahepática no recibe toda la cantidad de sangre, queda abajo, queda en la porta y se va hacia afuera. Y eso es por obstrucción por cirrosis, obstrucción por fibrosis del hígado. La flebotrombosis cuando hay trombo, o en la insuficiencia valvular, cuando, sobre todo, eso es muy común en los maestros, que quedan mucho tiempo parados en una clase, quedan muchas horas de pie, o los trabajos que tienen muchas horas de pie, las venas tienden a dilatarse y aparecen las insuficiencias valvulares, y una vez que toda la columna empuja hacia abajo, aparece el edema más abajo. Así que, fin será fin. Así que las causas de edema son o porque el vaso se trombosa o está traumatizado o tiene, perdón, se trombosa el vaso, está traumatizado o
porque está cerrado por alguna razón, como puede ocurrir en el hígado en la cirrosis hepática, o porque se obstruyó el conducto linfático que drenaba la linfa, o porque disminuyó la presión oncótica plasmática y entonces, como no hay proteína, el agua no vuelve al capilar venoso, o porque se abrieron los orificios del capilar arterial por una toxina. Entonces, estas son las 4 causas frecuentes por las cuales ustedes tienen que entender por qué se producen los edemas. Después sabrán, ven una mano edematizada, un pie y bueno, van a tener que buscar. Una de estas 4 causas son, y si en un futuro aparece una quinta, la ponen ahí y la suman. ¿Sí? Bien. Dejo de compartir, escucho sus preguntas si las hay, y si no, los dejo tranquilos para que tienen clase ahora. No, profe. ¿No? Bueno, entonces los escucho. ¿Cómo fue el asunto? ¿Entendieron todo?